Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera parte del mensaje de salvación, conocido también como el Evangelio de Salvación, las buenas nuevas, ¿ya? Y repasando rápidamente, vemos que el problema del ser humano para estar en la presencia de Dios, para estar eternamente con Dios, para ir a morar al cielo, lo que separa al ser humano de Dios es el pecado. El pecado es toda afrenta, toda falta nuestra como persona delante de Dios. El pecado es algo que adquirimos en nuestra vida. Nosotros no nacimos con pecado, ¿no es cierto? Cuando Dios le da vida a una persona que llega a este mundo, Dios no le da vida a una persona pecadora. Él le da vida a un ser santo. Cuando una guaguita nace, nace sin pecado. Pero nace en un mundo que está sumido en el pecado. Entonces, más temprano que tarde, esa persona se convierte en un pecador. Pero estuvimos viendo en Ezequiel que nosotros no heredamos el pecado. El pecado del hijo no lo adquiere el padre y el pecado del padre no se traspasa al hijo, ¿no es cierto? En ese sentido, el pecado de Adán es el pecado de Adán y el pecado mío es el pecado mío. Pero debido a que Adán pecó, el mundo fue corrompido por el pecado. Entonces yo nací en un mundo que estaba perdido en el pecado, un mundo que estaba contaminado en el pecado. Y finalmente, por haber nacido en un mundo contaminado por el pecado nos contamina. Llegamos a ser un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ser pecador? Porque llegamos a un momento de conciencia. Para pecar necesitamos conciencia. Eh, una persona, por ejemplo, con una enfermedad mental, una persona con una discapacidad mental, podría ser el caso de un síndrome de Down avanzado, por ejemplo, entre otros casos, o un niño de 6 años, 5 años, que no tiene discernimiento, que no tiene un criterio formado, esa persona, ¿no es cierto?, está incapacitada para pecar por su incapacidad para poder tomar decisiones conscientes. Pero llega un momento en que estamos en condiciones de tomar decisiones y a veces las decisiones que tomamos son incorrectas. A veces las decisiones que tomamos dañan a otra persona o a nosotros mismos. Y ahí comenzamos a pecar, caemos en pecado. Empezamos una seguidilla de faltas ante Dios. Y ahí nos constituimos en pecadores. Pero no nacimos pecadores. Llega un momento en nuestra vida en que comenzamos a ser pecadores. ¿Saben? Lo peor de todo es que sin a veces darnos ni cuenta. El pecado es tan sutil, es tan delicado, que cuando ya nos damos cuenta, ya es tarde. Ya somos esclavos del pecado. Ya somos, ¿no es cierto? Ya estamos bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Exacto. Entonces, el problema grande del ser humano es el pecado. ¿Por qué? Porque es un problema que por sí mismo no puede resolver. Y peor aún, aparte de ser un problema que no puede resolver por sí mismo, es un problema que arrastramos más allá de esta vida. Es decir, si morimos sin resolver ese problema, el problema del pecado, es un problema que arrastramos a la eternidad. Cuando estemos delante de Dios, vamos a presentarnos como pecadores y Él nos va a rechazar, ¿no es cierto? Por ser pecadores vamos a quedar excluidos de su presencia, según hemos estudiado anteriormente. Entonces, Dios, tomando conciencia, sabiendo Él de antemano de que el hombre no puede resolver el problema del pecado por sí mismo, Él lo resuelve por nosotros. Por eso viene Jesús a este mundo, a resolver el problema del pecado. ¿Y qué ocurre? En pocas palabras, Él muere por nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros
aceptamos esa verdad y hacemos obedientemente lo que el Señor dispone, entonces el efecto de su sangre en la cruz tiene efecto en nuestra vida. ¿Ya? En, en Hechos 2, capítulo 2 de Hechos, versículo 14 en adelante, Pedro da un discurso. Y básicamente en este discurso, Pedro les dice a ellos, ustedes han pecado. El pecado de esas personas no es el pecado nuestro, ni el pecado nuestro es el de esas personas. Pero el pecado es pecado. Y igual como esas personas no podían resolver su problema, nosotros no podemos resolver ese problema, el pecado. Pero el pecado de cualquier persona es distinto, pero tiene la misma solución. Y esa solución es Cristo Jesús. Así, por ejemplo, retomando solamente los versículos claves, versículo 37 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? En pocas palabras, ellos aceptaron que habían pecado y preguntan, ¿qué debemos hacer para que este pecado no sea un obstáculo entre nosotros y Dios? Y Pedro le contesta, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Eso le contestó Pedro. Entonces, vemos dos... Hermano, Sí, diga. discúlpeme, ¿qué versículo nos está explicando, hermano, por favor? 38 dije. Vale, gracias. Póngalo en silencio y cuando quiera preguntar Henderson, le pone el audio, ¿ya? Para que no escuchemos tanta bulla. Entonces, en el versículo 38, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le da la respuesta a la solución del pecado a estas personas. Les dice, arrepiéntanse y bautícense. Fíjense que hay dos acciones. La primera, que se tienen que arrepentir. ¿Qué es arrepentirse? Es una decisión de cambio. Es una decisión de decir, Señor, mi Dios, no he hecho las cosas como te hubiera agradado a ti, pero ahora quiero hacerlas. Con tu ayuda quiero hacer las cosas como te agradan a ti. Porque antes, la verdad, antes de venir a Dios, nosotros hacemos las cosas como nos agradan a nosotros. Y por eso somos pecadores. Por eso somos pecadores, porque hacemos las cosas de acuerdo a voluntad humana. Y la voluntad humana es pecaminosa. Pero llega un momento en que nos acercamos a la santidad de Dios y decimos, Señor, ya no quiero ser un pecador perdido, quiero ser un pecador rescatado. Entonces ya no quiero hacer las cosas de acuerdo a voluntad humana, quiero hacerlas de acuerdo a voluntad divina. Entonces, lo primero, arrepentirse. Es un cambio de actitud. Es tomar conciencia y actuar. Es decir, estuvo mal todo lo que hice antes, pero quiero hacer las cosas bien. Y con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y segundo dice, y bautícense. Bautizarse es el punto en el que quedamos la vez pasada. Damos por hecho que este fue un mensaje predicado por Pedro y los apóstoles. Y podríamos preguntarnos, ¿y todos creyeron? Y la respuesta, increíble. No todos los que escucharon, no todos los que oyeron este mensaje creyeron. Imagínense, aquí están predicando los apóstoles. Así que no nos sorprendamos cuando nosotros prediquemos hoy que no somos apóstoles. Imagínense, si a los apóstoles no les creyeron, imagínense a nosotros. Pero también hubieron personas que sí creyeron. Y esas personas
como nosotros creemos hoy día, son las que van a ir a la vida eterna. Yo me voy a adelantar al versículo 41 del mismo capítulo 2 de Hechos. Versículo 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Fíjese, recibir el mensaje. ¿Qué significa? No es otra cosa que creerlo. Decir, este mensaje es verdadero, este mensaje es real, este mensaje viene de la boca de Dios, no de la boca del hombre. Es una revelación que viene de lo alto, del cielo. Y eso es lo que la Biblia llama creer para salvación. Es un creer que está ligado a obediencia. ¿Ya? No es un creer solamente en la mente, sino un creer y hacer. Y eso lo podemos estudiar en otra oportunidad. Está el creer y el hacer ligados juntos. Porque creer solamente y no hacer, ese creer no es para salvación. El creer y actuar, el creer y hacer, ese es el creer que salva. Fíjense, así pues, los que recibieron su mensaje, los que creyeron en este mensaje de salvación, fueron bautizados. Entonces, yo pregunto, ¿todos fueron bautizados? Es decir, ¿todos respondieron al mensaje con una obediencia al bautismo? La respuesta es no, porque aquí dice, los que recibieron el mensaje, es decir, los que creyeron. Hubieron personas, claro, hubieron personas que en ese momento no creyeron. Ahora, quizás también hubieron personas que en ese momento no creyeron, pero siguieron escuchando el mensaje y creyeron después. Eso no lo sabemos. Queremos creer eso, que hubieron personas que creyeron después. Porque en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, en el versículo 19, nuevamente vemos personas que se bautizan. Voy a leer desde el versículo 17 en el capítulo siguiente 3. Hechos 3, 17. ¿Ya? Fíjense. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Es decir, aquí Pedro vuelve a dar otro discurso, vuelve a predicar el mensaje de salvación, basado en Cristo, en la persona de Cristo, ¿ya? Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, que puede perdonar pecados, etcétera, todo lo que hemos estudiado en estudios anteriores, el mismo mensaje. Cristo es Dios hecho hombre, no es solamente un hombre, Él era Dios y vino a este mundo en forma de hombre. Entonces Él no dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios, pero tomó forma humana. Y en el versículo 19 dice, por tanto, fíjese lo que dice aquí, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descansos de parte del Señor, enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Entonces aquí vemos que nuevamente Pedro está dando un mensaje de salvación. Lamentablemente Pedro fue interrumpido. Uno lee, sigue leyendo y llega al versículo 1 del capítulo 4 y llega la guardia del templo, qué sé yo, las autoridades, los que se resistieron y estaban enojados y los tomaron prisioneros. Entonces no alcanzaron a predicar de que tenían que arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecado, y así las personas que creyeran hubieran sido bautizadas. No alcanzaron porque fueron interrumpidos. Pero fíjese en el 19, Pedro está dando el mismo mensaje que en el capítulo 2. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de
descanso o de refrigerio, como dice Reina Valera. ¿Ya? En pocas palabras, Pedro le está hablando del perdón de pecado a través de lo que ocurre en el bautismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos que hay un proceso bíblico, un proceso que está en la mente de Dios, que está en el plan de Dios para que nosotros podamos ser salvos. Hay un mensaje que es el Evangelio de Salvación basado en qué? En que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y puede librarnos de nuestros pecados. Ese mensaje necesitamos creerlo. Ante ese mensaje necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados pasados, de nuestra vida pasada prácticamente sin Dios. ¿No es cierto? Confesamos eso. Confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, como lo confesó alguna vez Pedro, ¿recuerdan? El que confiesa a Jesús como el Hijo de Dios está siendo parte del plan de salvación, porque es uno de los pasos para ser salvo. Y finalmente esa persona se bautiza para el perdón de sus pecados, ¿no es cierto? Pero se bautiza para comenzar una nueva vida en Cristo y con Cristo. ¿Ya? No se bautiza para ser salvo y ya estoy listo y ahora sigo haciendo lo que era antes. No, porque es un nacimiento, como hemos visto también en comentarios, ahí hemos hablado, es un nuevo nacer. Entonces, lo antiguo muere y ahora es un nuevo nacer, es una nueva vida. Entonces, aceptamos a Cristo más que como nuestro Salvador. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, efectivamente. Amén. Pero también aceptamos a Cristo como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Esa es la idea completa. Ustedes me corrigen si no lo hemos visto. Yo les mandé les mandé un mensaje, un grabado, acerca de Mateo, cómo terminaba el libro de Mateo. Dice, bautícense, ¿no es cierto? Él dice, vayan a toda criatura y bautícenla en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enséñenle a guardar todo lo que yo he mandado. Fíjense que hay dos cosas ahí, es un paquete. Primero, uno se inicia como discípulo a través del bautismo. Es la forma en que Dios establece para iniciarse como discípulo. Dios establece que nos iniciamos como discípulos en las aguas del bautismo. No es antes ni después. La Biblia y Dios mismo dice que nos iniciamos como discípulos en las aguas bautismales. Pero también dice, al final de Mateo, que no es suficiente. Que después de bautizarnos, tenemos que preocuparnos de perfeccionarnos en todo. Perfeccionarnos en todo lo que Él